Nunca pensé que los cuentos de hadas pudieran hacerse realidad hasta que apareció mi propia madrastra malvada. Pero empecemos desde el principio. Me llamo Ashley y mis primeros años de infancia fueron lo que la mayoría consideraría normales, incluso privilegiados. Mis padres eran personas de negocios exitosas y vivíamos en una hermosa casa de 2 pisos en Connecticut. Papá trabajaba duro para levantar su empresa desde cero, mientras que mamá tenía otras prioridades. Casi nunca estaba en casa, siempre salía con sus amigas, especialmente con su mejor amiga, Diana. Eran inseparables, se hacían la manicura, tenían largas comidas en cafés elegantes y compraban en boutiques carísimas. Recuerdo sentarme sola en la mesa de la cocina haciendo mi tarea, mientras papá calentaba otra cena de microondas. ¿Dónde está mamá?, preguntaba, aunque ya lo sabía. Está afuera con Diana otra vez, cariño, decía él, tratando de ocultar su decepción. Pero oye, ¿qué tal si hacemos que esta cena sea especial? Compré tu helado favorito para el postre. Así era papá, siempre intentando hacer de padre y madre a la vez, intentando que todo fuera bien. Pero ni siquiera sus mejores esfuerzos pudieron evitar lo que sucedió cuando yo tenía 9 años. Todavía recuerdo con dolorosa claridad el día en que mamá llegó tarde, como de costumbre, pero en lugar de subir sigilosamente a su habitación, nos llamó para una reunión familiar. Me voy, anunció con una voz extrañamente tranquila. Me he enamorado de otra persona. Nos mudamos a Europa el mes que viene. Puedes quedarte con la custodia completa de Ashley. Así, sin más, mi madre se borró de mi vida. Empacó sus cosas al día siguiente y desapareció, dejando atrás a un padre aturdido y a una niña de 9 años, confundida, que no entendía por qué no era suficiente para su propia madre. Fue entonces cuando Diana empezó a venir más seguido. Al principio me alegré de verla, era familiar, un vínculo con mi mamá. Cocinaba la cena para nosotros, me ayudaba con la tarea y limpiaba la casa. Era todo lo que mamá no había sido. Papá parecía animarse cuando ella estaba cerca. En cuestión de meses comenzaron a salir y, 6 meses después de que mamá se fuera, papá anunció que se casarían. Recuerdo sentirme aliviada, Diana había sido tan amable, tan atenta, quizá fuera la figura materna que tanto me faltaba. ¿Estás contenta con esto, Ashley?, me preguntó papá después de anunciar el compromiso. Sí, asentí con entusiasmo. Diana es buena. Cuida de nosotros. La boda fue preciosa y Diana lucía perfecta con su vestido blanco. Me abrazó durante la recepción y me susurró, vamos a ser una familia muy feliz. Y yo la creí. Dios, cómo la creí. Mientras ellos estaban de luna de miel, me quedé con mi abuela paterna. Esos fueron los últimos días de verdadera paz que tendría en mucho tiempo. Porque en cuanto volví de la casa de mi abuela, supe que algo había cambiado. Lo sentí nada más cruzar la puerta. Diana estaba sentada a la mesa de la cocina, con la espalda rígida y las manos entrelazadas. Papá también estaba allí, con aspecto incómodo. Ashley, dijo Diana, con una voz carente de la calidez habitual, tenemos que hablar de algunos cambios. Me senté sin quitarme siquiera la mochila de la casa de la abuela. Papá se revolvió en su silla, sin mirarme a los ojos. Tu padre y yo hemos estado hablando de tu educación, continuó Diana, mirándome fijamente. He notado algunas preocupantes similitudes entre tú y tu madre. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. A tu forma de actuar, tu actitud. Está claro que necesitas más estructura, más disciplina, se giró hacia papá. ¿No crees, cariño? No queremos que termine como su madre. Observé el rostro de papá con atención. Frunció levemente el ceño, visiblemente incómodo. Bueno, quizá algo de estructura no le vendría mal. Yo me encargo de todo, lo interrumpió Diana con rapidez, dándole unas palmaditas en la mano. Tú estás muy ocupado con el trabajo, querido. Déjame ocuparme de esto. Y así fue como mi vida cambió por completo.
Al día siguiente, Diana estableció sus nuevas reglas. Primero, cambios en mi vestuario. De ahora en adelante, solo compraremos ropa en rebajas, anunció. Los diseños de marca son un desperdicio de dinero para una niña en crecimiento. Pero eso era solo el principio. El fin de semana siguiente, cuando papá solía darme mi paga semanal, Diana se interpuso. Sobre tu dinero de bolsillo, dijo con una dulzura fingida, a partir de ahora tendrás que ganártelo. Solo te lo daré si sacas puros dieces. Si sacas un 9, no recibirás nada esa semana. Pero papá siempre, empecé a protestar. Tu padre está de acuerdo conmigo, me interrumpió. ¿Verdad, querido? Papá, concentrado en su portátil de trabajo, simplemente asintió sin mucha atención. Hazle caso a Diana, Ashley, ella sabe lo que es mejor. Las reglas se fueron volviendo más estrictas cada semana. Diana empezó a llevar un cuaderno en el que anotaba cada una de mis faltas. Una mañana salí apurada al colegio y no hice la cama, anotación en el cuaderno. Dejar un vaso en la encimera en lugar de ponerlo en el lavavajillas, otra anotación. Tarea completada pero no archivada correctamente, otro punto menos. Todos los viernes me sentaba y revisábamos la lista. Cama sin hacer el lunes, plato sin recoger el miércoles, cuarto sin aspirar el jueves, leía con fría satisfacción. Me temo que esta semana tampoco habrá dinero. Quizá la próxima te esfuerces más. Veía cómo mi vida anterior se desvanecía, sustituida por normas y restricciones sin fin. Lo peor no eran las reglas en sí, sino la transformación de Diana, de ser la mujer amable que me ayudaba con la tarea, se había convertido en alguien fría y calculadora, que parecía disfrutar encontrando mis errores. Y mi padre, quien solía defenderme siempre, ahora era un espectador silencioso, demasiado ocupado con el trabajo para darse cuenta de lo que pasaba en su propia casa. Intenté hablar con papá en varias ocasiones sobre las normas de Diana, buscando esos momentos escasos en que no estaba trabajando. Papá, ¿podemos hablar? Le dije una noche en su despacho. Él apenas levantó la vista del ordenador. ¿Qué pasa, Ashley? Estoy muy ocupado en este momento. Es Diana, todas estas reglas, ¿no crees que son un poco exageradas? Él se detuvo a teclear y suspiró. Mira, cariño, sé que las cosas están diferentes, pero Diana se hace cargo de todo aquí en casa. Administra el hogar mientras yo llevo la empresa. Deberíamos agradecérselo. Pero papá. Ahora no, Ashley. Tengo una conferencia en 5 minutos. Gracias a Dios por mi abuela. Era la única que veía claramente el comportamiento de Diana. Durante una de sus visitas, la oyó regañarme por haber dejado un libro de texto en la mesa del salón. Esto es ridículo, estalló mi abuela. Es solo una niña, no una recluta en un cuartel. La discusión que siguió fue explosiva. Diana se hizo la víctima a la perfección y se puso a llorarle a papá. Tu madre no respeta mi posición en esta familia, sollozó. ¿Cómo voy a educar a Ashley si ella me contradice siempre? Papá, como de costumbre, se puso de parte de Diana. Si no puedes apoyar a mi esposa, le dijo a la abuela, será mejor que dejes de venir por un tiempo. Así, las visitas regulares de mi abuela se detuvieron. Pero yo me las ingeniaba para ir a su casa después del colegio, pues vivía a solo 15 manzanas. Esas visitas se convirtieron en mi refugio. No dejes que te rompa el espíritu, cariño, decía mi abuela, deslizándome un billete de $20. Escóndelo donde no pueda encontrarlo. Me volví experta en esconder cosas, dinero, pequeños regalos de la abuela, incluso mis emociones. Levanté una tablilla suelta en el suelo de mi habitación y allí guardaba mi pequeño alijo secreto. Cada vez que las inspecciones de Diana se volvían más intensas, tocaba esa tablilla y me recordaba que al menos había alguien que estaba de mi lado. Luego llegó la conversación que lo cambió todo. Tenía 15 años y bajé a la cocina por un vaso de agua a medianoche.
Oí voces procedentes de la habitación de mis padres, la puerta estaba entreabierta y las palabras de Diana me helaron la sangre. Ella no se merece que le pagues la universidad, decía. ¿Has visto cómo se comporta? Esa actitud es igualita a la de su madre. Si sigues mimándola así, terminará haciendo lo mismo, largarse y abandonar a su familia. Contuve la respiración, esperando que papá me defendiera. Pero el silencio se alargó dolorosamente. Quizá tengas razón, respondió él al fin, dudoso. Pero prometimos. Las promesas con hijos desagradecidos deben reconsiderarse, insistió Diana. Piensa en nosotros, cariño. Ese dinero nos vendría bien para nuestro futuro. No quise oír más. Volví a mi habitación y me quedé despierta el resto de la noche, con las palabras de Diana retumbando en mi cabeza. Supe que su influencia sobre papá no haría más que aumentar. Si quería un futuro, tendría que luchar por él. Aquella noche tomé una decisión, estudiaría con todas mis fuerzas, cada minuto libre lo dedicaría al colegio. Conseguiría una beca completa, aunque me costara la vida. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de estudio, actividades extraescolares y competiciones. Me apunté a todos los clubes académicos que pude, debate, ciencias, matemáticas. Pasaba los fines de semana estudiando o participando en competiciones estatales. Poco a poco, mi estantería se llenó de trofeos y premios, primer lugar en la Feria Científica Estatal, mejor oradora en el Campeonato Regional de Debate, puntuación perfecta en la Olimpiada de Matemáticas. A Diana no le gustaba nada, cada logro, cada reconocimiento, parecía irritarla más. Pero no podía criticarme, no cuando los profesores llamaban a casa para felicitarme ni cuando aparecía en periódicos locales por mis logros. Finalmente llegó el día de mi graduación. Lo había logrado, me habían concedido una beca completa para estudiar en Marshall University, en el estado vecino. La carta llegó 2 semanas antes y estuve esperando el momento adecuado para decírselo a mi padre y a Diana. Elegí contárselo durante la cena de graduación, pensando que, al menos ese día, ni siquiera Diana podría arruinarlo. Me aceptaron en Marshall, anuncié, aún con la toga de graduación puesta. Me dieron una beca completa. La cara de papá se iluminó. Eso es increíble, cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Por un instante, todo parecía perfecto. Pero entonces Diana rodeó los hombros de papá con sus brazos y vi cómo su rostro adoptaba esa expresión de dulzura fingida que tanto detestaba. Oh, cielo, dijo con fingida ternura, es una noticia maravillosa. Pero ¿sabes qué lo haría aún mejor? Que Ashley aprendiera el valor de la verdadera independencia. Papá la miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Bueno, continuó ella, con esa vocecita falsa, no debemos malcriarla demasiado. La beca está muy bien, pero quizá deba pagarse ella misma la vivienda y buscar un trabajo para aprender responsabilidad. La vi sentir con lentitud. Eso tiene sentido, dijo él. Algo en mi interior explotó. Años de frustración y sufrimiento silencioso salieron de golpe. ¿Sentido? Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. Nada de esto tiene sentido. Has dejado que ella controle todo durante años, ha convertido esta casa en una prisión y tú solo asientes a todo lo que dice. Ashley, intentó decir papá. ¿Sabes qué? Continué. Tú tenías ahorros para mi universidad, lo sé. Te oí hablar de ello hace años. Pero apuesto a que Diana te convenció de gastarlo en otra cosa, ¿no es así? Igual que te convenció de alejar a la abuela, de dejar de ser mi padre. La cara de Diana enrojeció de furia. ¿Cómo te atreves? Chilló, levantándose. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo agradeces? ¿Agradecer qué? Me reí con amargura. ¿Haber convertido mi adolescencia en un infierno? ¿Haberme quitado mi paga semanal? ¿Ves, cielo? Dijo Diana,
volviéndose hacia papá con lágrimas que aparecieron de la nada. Esto es justo lo que te advertí. No te respeta. Solo le importa el dinero, igual que a su madre. Miré a papá y vi cómo su expresión cambiaba, endureciéndose de una forma que nunca antes había visto. Se levantó lentamente, con las manos temblorosas. «Lárgate», dijo en voz baja. «Diana tiene razón. Te has vuelto exactamente como tu madre, egoísta, desagradecida, solo piensas en ti misma. No tendré otra mujer así en mi casa. Haz tu maleta y vete». Sus palabras me golpearon como si fueran puñetazos. Detrás de él, podía ver la sonrisa triunfante de Diana, rápidamente oculta tras una mano en actitud de falsa aflicción. Subí corriendo a mi habitación con lágrimas que casi no me dejaban ver. Con manos temblorosas, eché ropa en una maleta, recogí mis trofeos y fotos, y vacié mi escondite secreto bajo la tablilla del suelo. Todo el tiempo oía la voz de Diana abajo, consolando a papá. «No es culpa tuya, cariño. Algunas personas simplemente no tienen remedio». La casa de la abuela estaba a solo 15 minutos en coche, pero el trayecto se sintió eterno. Cuando me abrió la puerta y vio mi cara llena de lágrimas, me abrazó con fuerza. «Me echó de la casa», sollocé. «Dice que soy igual que mamá». «Tu padre es un necio», respondió con firmeza, ayudándome con las maletas. «Pero no permitirás que salgan ganando, ¿verdad? Eres más fuerte que todo esto». Me quedé con la abuela durante el verano y trabajé en una librería para ahorrar algo de dinero. Ella me ayudó a buscar apartamentos cerca de Marshall University y, cuando llegó agosto, me entregó un sobre. «No es mucho», dijo, «pero te cubrirá los primeros meses de alquiler. El resto depende de ti». La vida universitaria fue dura al principio. Encontré un minúsculo estudio que apenas podía pagar y conseguí trabajo de mesera en una cafetería cercana al campus. Mi horario era brutal: clases por la mañana, estudio en la biblioteca por la tarde, turno en la cafetería por la noche y, luego, tareas hasta medianoche. Pero valía la pena. Cada vez que sentía ganas de rendirme, recordaba la sonrisa de Diana y eso me daba fuerzas para seguir. Los años pasaron rápido. Hice amigos, saqué buenas notas y fui construyendo mi nueva vida. El teléfono nunca sonó con llamadas de casa, ni en cumpleaños, ni en navidades, ni siquiera cuando salí en la lista de honor cada semestre. La única conexión con mi pasado era mi abuela, que me llamaba todos los domingos sin falta. Después de graduarme, me ofrecieron un puesto en Anderson & Mitchell, una de las consultoras más prestigiosas de la ciudad. El sueldo inicial era suficiente para alquilar un buen apartamento de una habitación en un barrio decente. Enmarqué mi diploma y lo colgué junto a mi carta de oferta de trabajo, un testimonio tangible de que lo había logrado por mi cuenta. Conocí a Mac en una cafetería cerca de mi oficina, un cliché total. Choqué con él buscando mi latte de la mañana y le derramé el café sobre el traje. Insistí en comprarle uno nuevo y, de alguna manera, eso terminó en una cena esa misma noche. Mac era distinto a cualquiera que hubiera conocido, amable, genuino y muy unido a su familia. Al conocer a sus padres, entendí por primera vez lo que era un hogar verdaderamente amoroso. Tras un año de noviazgo, Mac me llevó a esa misma cafetería donde nos conocimos. Se arrodilló allí mismo y sacó un precioso anillo de diamantes. «Ashley», dijo con la voz algo temblorosa, «¿te casarías conmigo?». Acepté entre lágrimas de alegría, y toda la cafetería estalló en aplausos. Más tarde, publiqué en Instagram una foto de los dos, yo mostrando el anillo, él besándome la mejilla, ambos con una sonrisa enorme. La llamada llegó exactamente una semana después. Estaba en el trabajo cuando vi un número desconocido en mi teléfono. Algo me hizo responder. «Hola». «Ashley», la voz me heló la sangre. «Ha pasado tiempo». «Soy Diana». Agarré el teléfono con más fuerza. «¿Cómo conseguiste mi número?». «Tengo mis métodos», rió suavemente. «Vi tu anuncio de compromiso. Un anillo precioso».
Debes de estar muy ilusionada planeando la boda. ¿Qué quieres? Ayudarte, por supuesto, su voz resumaba una dulzura falsa. Toda novia merece que su padre la lleve al altar. Noté que el corazón se me aceleraba. ¿De qué estás hablando? De un trato, querida. Una simple transacción. $25,000 y convenceré a tu padre de reconciliarse contigo. Me aseguraré de que esté allí, caminando a tu lado en tu gran día. Sentí náuseas. ¿Y si me niego? Bueno, soltó una risita. Entonces tu padre no irá a la boda. Ya sabes cómo es, hace todo lo que yo digo, yo manejo el dinero y ni se entera de a dónde va. Siguió hablando, cada vez más ufana. ¿Recuerdas cuando lo convencí de echarte de casa? Fue tan fácil. Los hombres son criaturas simples, en realidad. Unas cuantas lágrimas en el momento justo. Tu padre es especialmente tonto. La mano me temblaba, pero no de miedo. Con la otra mano había abierto la aplicación de grabadora de voz de mi móvil del trabajo y empecé a grabar. Diana continuó, detallando años de manipulación y engaño. Entonces, ¿qué dices, querida? 25,000 es un precio bajo por el amor de un padre, ¿no crees? Me obligué a sonar calmada. Necesito pensarlo. No tardes mucho. La oferta expira en una semana. Colgó. Me quedé sentada en mi escritorio, mirando la grabación, 7 minutos y 32 segundos en los que Diana se delataba por completo. 7 minutos y medio que podían cambiarlo todo. Esa noche, le puse la grabación a Mac en nuestro apartamento. Su cara se ensombreció con cada segundo que pasaba. Tenemos que enviárselo a tu padre ahora mismo, dijo, tomando su teléfono. Le detuve la mano. Tengo una idea mejor, respondí, ya encendiendo mi portátil. Se ha esforzado toda la vida por mantener su imagen de perfección. Veamos cómo reacciona cuando todo el mundo conozca su verdadera cara. Subí la grabación a mis redes sociales con un texto sencillo, la ayuda que mi madrastra me ofreció para mi boda, $25,000 a cambio de que mi padre me acompañe al altar. Escuchen hasta el final. La reacción fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, la publicación se compartió cientos de veces y se llenó de comentarios, muchos de gente que conocía a Diana. No puedo creer que sea la misma mujer que lidera el comité de la iglesia. Me dijo que habías abandonado a tu familia, lo siento tanto por haberla creído. Eso explica cómo consiguió ese coche nuevo el año pasado. La verdad sobre Diana se propagó como pólvora por nuestra pequeña comunidad y su fachada cuidadosamente construida empezó a derrumbarse, publicación tras publicación, compartir tras compartir. 3 días después, sonó mi teléfono. Era mi padre. ¿Puedes venir a casa? Su voz se oía ronca, como si hubiera estado llorando. Por favor, Ashley, tenemos que hablar. Conduje las 4 horas hasta mi casa de la infancia al día siguiente. Por fuera todo parecía igual, pero se notaba un ambiente distinto. El costoso SUV de Diana no estaba en la entrada, sus rosales favoritos estaban descuidados. Papá abrió la puerta antes de que yo tocara. Se veía más viejo, cansado, con más canas de las que recordaba. Nos quedamos un momento en silencio antes de que me abrazara con fuerza. Dentro de la casa reinaba un silencio inquietante. Ni rastro de Diana. Se fue, dijo él, respondiendo a mi pregunta no formulada. La eché el día después de oír la grabación. Presenté la demanda de divorcio a la mañana siguiente. Se dejó caer en su sillón favorito, con un aire abatido. He sido un estúpido, Ashley. Durante todos estos años estuve ciego. Permití que me manipulara y me hiciera dudar de ti, de mi propia madre, su voz se quebró. Creí cada mentira que me dijo y dejé que destruyera a nuestra familia. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Te eché de la casa, a mi propia hija. La elegí a ella en vez de a ti.
¿Cómo vas a perdonarme? Me senté en el brazo de su sillón, como hacía de pequeña. Te perdono, papá, contesté. Él me miró sorprendido, pero continué. Necesito tiempo. No podemos fingir que esos años no pasaron. Tenemos que reconstruir nuestra relación poco a poco. Los siguientes 6 meses fueron un viaje de sanación. Empezamos con llamadas telefónicas semanales, al principio un poco incómodas, pero con el tiempo más naturales. Quedábamos para tomar café cada 2 fines de semana, a veces solos, a veces con Mac. La abuela volvió a visitar la casa, y ver cómo mi padre reconstruía su relación con ella me ayudó a creer en las segundas oportunidades. Mientras tanto, el divorcio seguía su curso. Diana intentó luchar por la mitad de todo, pero el abogado de papá usó la grabación como evidencia de su manipulación y engaño. Al final, consiguió mucho menos de lo que esperaba. Se mudó a otro estado y, según los rumores, ya estaba buscando a su próxima víctima. Nosotros nunca volvimos a saber de ella. Papá empezó terapia, trabajando para superar la culpa y entender cómo se había dejado manipular tanto tiempo. Durante uno de nuestros cafés, me confesó algo que me ayudó a comprender esos años perdidos. Cuando tu madre se fue, dijo, removiendo distraídamente su café, tenía tanto miedo de fracasar como padre, que dejé que alguien más tomara el control. Creí que así te protegía, pero en realidad solo estaba huyendo de mi responsabilidad de ser padre. La planificación de la boda nos unió aún más. Papá insistió en ayudar con todo, la búsqueda del lugar, las pruebas de pastel e incluso participó en la cena de ensayo con la familia de Mac, encajando sorprendentemente bien con su ruidosa y cálida dinámica familiar. El día de mi boda, papá llegó temprano a la suite nupcial. Iba muy elegante en su smoking, pero le temblaban las manos al golpear la puerta. ¿Lista para esto?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Yo ya estaba con mi vestido, mientras la abuela terminaba de ajustar mi velo. He estado esperando este momento toda mi vida, papá. Él me tomó de la mano y esperamos detrás de las puertas de la iglesia. La marcha nupcial empezó a sonar. Ashley, susurró, sé que me perdí de muchos momentos importantes de tu vida, pero prometo que estaré aquí para todos los que vengan. Las puertas se abrieron y avanzamos por el pasillo. Vi a Mac esperándome en el altar, sonriendo de oreja a oreja. Vi a nuestros amigos y familiares felices, y a la abuela en primera fila, secándose las lágrimas. Pero sobre todo, sentí el brazo de mi padre, firme y fuerte bajo mi mano, sosteniéndome por fin como siempre había necesitado. Cuando el oficiante preguntó quién entrega a esta mujer para casarse, la voz de papá sonó alta y clara. Su abuela y yo. Más tarde, en la recepción, lo vi bailar con la abuela, los dos riendo como hacía años que no los veía. Max se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. ¿Feliz?, me preguntó. Me recosté contra él, contemplando la escena. Mi familia, rota y reconstruida, más fuerte en los lugares donde hubo grietas. Más de lo que creí posible, respondí. Dicen que no puedes escoger a tu familia, pero eso no es del todo cierto. A veces, tienes que perderla para volver a encontrarla. A veces, el final feliz no significa que todo sea perfecto, sino aprender a amar las partes imperfectas y construir algo nuevo a partir de ellas. Diana lleva meses fuera de nuestras vidas y, sinceramente, mejor así. Pero, de alguna forma, casi le estoy agradecida por lo que pasó. Sin toda la oscuridad que trajo, quizá nunca habría descubierto lo fuerte que podía llegar a ser, ni la alegría de reconstruir lo que se había roto.